hora de la cena, es decir, hasta que alguna presa cae dentro de la jarra. A continuación, las hormigas corren por la pared interior de la jarra, se zambullen de cabeza en los jugos digestivos, nadan hasta el fondo y pescan los Ever imagine that a plant could devour such large creatures? Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del druida, Hermandad, la Orden de la Ermita de la Campiñuela. Este vídeo es muy especial porque vamos a hablar sobre las plantas carnívoras, ya que hemos visto que en nuestro ecosistema hay un amplio abanico sobre las especies de plantas que quieren tratarse. Si os interesa la del tema psicodélica y psicotrópica, las tenemos. Si os interesa plantas medicinales y de uso terapéutico, las tenemos. Si os interesan plantas de alimentación o gastronómicas, las tenemos también. Si interesan plantas venenosas, las tenemos. Si os gustan los mundos de los hongos, las tenemos también. Hay un sinfín de posibilidades y que claro, no habíamos tocado el tema de las plantas carnívoras, que son importantes también, ya que estas se desarrollan en zonas sobre todo pantanosas, por lo tanto no necesitan mucha luz, ¿vale? No le pongáis a la planta más de 6 horas de luz porque es que os las cargáis. Son plantas delicadas por lo que necesita en sí. Por ejemplo, si la vais a poner, si vais a utilizar de abono un abono normal, os vais a cargar la planta porque, claro, al desarrollarse en zonas estancadas, pues necesita una tierra muy pobre en nutrientes y no le podéis dar muchos nutrientes. Nos hubiera encantado haber hecho el vídeo sobre el trasplante también, de cómo hay que trasplantarla, pero no hemos podido porque las tierras que estamos viendo son súper caras. Es verdad que había una oferta en el Leroy Merlin hace años, porque yo hace años sí tenía plantas carnívoras, pero el Leroy Merlin ya no la vende y joder, vale como 2,5 litros, que una escasa botella de agua, que puede costar perfectamente el saco 13 euros en adelante. Entonces, hasta que no vea algo más asequible para el bolsillo, no puedo seguir con la investigación, pero bueno, que ya seguramente lo encuentre y os los aportaré para que los tengáis. Las plantas que vamos a comprar pues son las típicas que se pueden encontrar en cualquier vivero, ¿no? Y las más comunes, para que esto sirva también no solo para presentar la temática de las plantas carnívoras, sino para alguien que le guste y quiera tenerlas, pueda hacerlo, o que le guste, haya tenido pero se haya llevado una mala experiencia, aprenda para poder tener su planta carnívora en casa. Ya hemos dicho que el tema del suelo, el abono o el sustrato es muy importante y ya lo tocaremos cuando encuentre
algo más económico, pero también es muy importante el agua, ¿vale? Ya sé que cualquiera la regaría como si fuera una planta normal, pero si hacéis así, os la cargáis. No puede caerle agua, pero el sustrato tiene que estar empapado de agua. Me vas a romper. ¿Cómo lo hacemos entonces? Pues mediante una bandeja que ponemos encima de la maceta, llenamos el agua de ahí y que ese agua la absorba el abono y se quede empapado. Nunca, bajo ningún concepto, el abono puede estar seca, porque tenéis que pensar que vienen de terreno pantanoso. Por lo tanto, ahí siempre va a estar encharcado y siempre va a tener muy húmeda su agua. Lo bueno es que aguantan perfectamente tanto las altas temperaturas como las temperaturas que tenemos en el meridiano aquí de España, ¿vale? Hay que tener en cuenta que cuando se pone, hace los meses de mucho frío, se ponen a hibernar, cosa que no creo que nos pase a nosotros, porque tampoco los meses aquí de frío en España pues realmente no son tan fríos. Pero podría ser que tu planta hibernara, es decir, que si ves que no tiene índices de movimiento ni de rastro, no pienses que esté muerta. O sea, tienes que fundamentar el hecho de que esté muerta o que esté viva según tú veas la coloración de la planta. Si la tienes muy verde, quiere decir que la tienes bien, aunque no se mueva ni nada, puede que esté hibernando. Eso es otro factor que tienes que tener en cuenta. Otro factor más que tienes que tener en cuenta es ya hemos dicho cómo hay que regarla, pero ahora falta el con qué. ¿Con qué se riegan las plantas carnívoras? Con un agua muy débil. Por eso es importante que si vais a comprar alguna en vivero, lo primero que hagáis es preguntarle cuál es la más reciente. ¿Por qué? Porque estas plantas acaban muriéndose en los viveros porque la riegan con agua de grifo, al igual que el resto de plantas. Tened en cuenta que por 4 o 5 plantitas que tengan de carnívoras no le van a dar el mismo trato, diferente trato que al resto de plantas. Entonces suelen regarlas con agua del grifo y ya lo habréis, seguro que lo habréis observado, que mientras más tiempo se vayan quedando en el vivero, más probabilidad de que se muera y peor aspecto va teniendo. ¿Con qué la vamos a regar? Se riega con dos posibles cosas. Una, con agua de lluvia, ¿vale? O otra opción, por los meses de sequía, es utilizar agua destilada. Lo que pasa es que es un poquito más cara también. Ya por último, deciros que si os gusta el tema de las plantas carnívoras, tenéis la opción de buscarlas en el campo, porque el hecho de que las vendan en el vivero no quiere decir que no aparezcan silvestres. De hecho, hay muchísimas, pero muchísimas plantas. Entonces, mediante la observación directa y pues mediante la forma que tenga la planta, pues podéis deducir si es o no es plantas carnívoras. También hombre, lo que es obvio es que si no conocéis la planta, y cuando digo conocerla me refiero a identificarlo, que tengáis una imagen de ella, os va a costar muchísimo. Así que si tuviera que decantarme por algún sitio donde podáis echarle un ojo a eso, os diría que miréis el siguiente libro que os dejo aquí. Y yo creo que quería cortar este vídeo enseñando una planta carnívora silvestre, pero no sé si lo habéis visto, tengo el campo pelado de las ovejas, que no es como otro año. El año pasado sí me encontré 4 o 5 que las trasplantamos con mi hija, pero este año no hemos visto ninguna porque las ovejas lo han dejado todo muy peladito. Así que os voy a poner la que me encontré el año pasado, que la tenéis aquí. He sacado una imagen de internet, era sobre todo esa, y otra más que no la he encontrado porque no tengo el nombre. Lo bueno es que hoy en día hay aplicaciones para todo. Entonces existen aplicaciones en las que
simplemente por enseñarle al móvil desde tu cámara la planta, ya Quase te que dice morre. cuál es el nombre que tiene Infeliz, e não é que y morreu? lo que hace y la descripción. Así que lo tenéis muy fácil, porque ya tenéis un libro recomendado que va a hacer, no hace falta ni leerlo, con mirar la misma imagen, las imágenes, vais a hacer que más o menos la retengáis un poquito y si paseando en cualquier paseo que hagáis por algún camino o lo que sea, identificáis una como posible, sacáis el móvil, os dice cuál es y ya o la miráis. Bueno, no hace falta mirarla en el libro porque en el móvil dice cuál es y te va a decir si es carnívora o no. Es que no hace falta ni que te compres el libro. Y ya según, en función de eso, pues tú la puedes arrancar, o sea, cogerla o no. El libro es más que nada para cuando tú vayas por el campo, digas, oh, me suena, no me suena, podrá ser, y ya con el móvil lo contrastas. Pero es verdad que necesitas una imagen. O si no te quieres comprar un libro, pues te metes en internet y te molestas en buscarla. Lo bueno del libro es que ya tienes todas catalogadas y tienes una imagen de cada una, por lo tanto hace que no tengas que hacer esa labor investigativa en la búsqueda de la planta. Así que chavales, con esto os dejo y espero que os haya incentivado el gusto por las plantas carnívoras y os animo a que tengáis alguna en casa, que está muy bien sobre todo para que no haya tantos insectos, para que mi despacho con las cosas que hicimos de homúnculo tenía muchas moscas y ya apenas se ven moscas, así que son la verdad que muy, es difícil, muy tengo que calcular el efectivas. tiempo de la planta, perdón. Dale like si te gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, activa el botón, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el botón,